Carlos Saban es escritor, licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Es experto en un tema que a mí me fascina, que es el género fantástico y de ciencia ficción. Y siendo tan poquitos los especialistas que hay en Argentina sobre este género, y siendo Carlos uno de los más brillantes exponentes, me pareció, digamos que cuando él me dijo que aceptaba venir a este evento fue casi como un disparador para hacer el evento, porque yo admiro mucho su obra, sus ensayos, es un investigador minucioso de la historia de la literatura, se ha especializado en un género que tiene muy pocos, como decía antes, investigadores exhaustivos, y me parece que la charla que va a dar ahora es en buena medida original, porque hasta donde yo sé, trabajo sus ensayos vinculados con el imaginario de los extraterrestres, los vínculos de la literatura de ciencia ficción en la Argentina. Por lo menos no has publicado nada todavía, ¿no? O estás en camino a hacerlo, me parece. Sí, he publicado en un libro que se llama La literatura fantástica argentina del siglo XIX, pero bueno, abarca solamente ese periodo, y la conferencia que voy a dar hoy va a ser no solamente sobre el siglo XIX, sino que va a llegar hasta los años 60. Hubiera podido alargarlo un poco hasta llegar a la actualidad, pero bueno, eso hubiera demandado una conferencia de 1 hora y media o de 2 horas, y bueno, no había tiempo reloj como para eso. Bueno, el tema del fantástico, de la ciencia ficción y géneros afines como el terror en Argentina es un campo muy amplio. Existen más de 2.500 libros de autores argentinos sobre ese tema. Muy poca gente me cree cuando yo digo esto, pero he podido ir reuniendo a lo largo de los años una biblioteca de ese tamaño, y si uno se fija en ediciones de las editoriales de autor, por ejemplo Bunker, Los Cuatro Vientos, Argenta y otros más, cada año publican un promedio de 20 libros de autores nacionales del tema. Obviamente no es material de demasiada distribución, serán unos 300 ejemplares, 200 ejemplares, pero tenemos un corpus de estos géneros que es realmente amplísimo. Los primeros textos fantásticos argentinos son de 1753, son los manuscritos de cuentos fantásticos escritos por los monjes jesuitas de Córdoba, que permanecieron inéditos durante muchos años hasta ser publicados en los años 70. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser un recorte temático, porque no toda la ciencia ficción trata sobre el extraterrestre. Muchos textos del género tratan sobre especulaciones sobre la sociedad futura, sobre viajes en el tiempo, sobre otras cuestiones, y solo una porción de ellos abarca el tema del extraterrestre o de la nave espacial o del hombre. Y a la vez, sobre este corpus ya recortado, haré un recorte aún mayor como para solamente abarcar los exponentes principales más llamativos o más significativos. Es decir, que no piensen que lo que voy a decir a lo largo de esta charla va a ser todo, sino que solamente como una punta de iceberg, para usar la transitada metáfora marítima, de todo un corpus muy amplio de textos. La primera mención local en nuestro territorio nacional a un fenómeno celeste inexplicable, aunque sin mención extraterrestres, se debe al astrónomo español Pedro Sarmiento de Gamboa, nacido en 1530 y muerto en 1592, que tuvo una vida muy aventurera, recorrió prácticamente toda América, realizando sus tareas astronómicas, y en 1580 consignó en el estrecho de Magallanes, en la parte correspondiente a lo que sería la zona argentina actualmente, consiguió un fenómeno muy extraño. Cito directamente lo que él dice: esa noche, a 1 hora de noche, a la banda del sueste cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una darga, que iba subiendo por el cielo. Sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo entre bermeja y blanca.
Esta referencia no solo es interesante por lo temprano de su fecha, sino porque Sarmiento de Gamboa era un avezado astrónomo y difícilmente hubiera sido engañado por un fenómeno celeste habitual. A lo largo de todo el siglo XIX hay en la prensa periódica argentina numerosísimas menciones a fenómenos celestes inexplicables, especialmente después de la difusión de los escritos del francés Camille Flammarion, un astrónomo que comenzó a difundir y a incentivar el interés por esta clase de sucesos. Por ejemplo, en el diario El Eco de Córdoba del 15 de octubre de 1884 estoy citando solamente uno de los muchísimos ejemplos posibles, pero a modo ilustrativo, un artículo que uno de sus pasajes dice lo siguiente: sin que se observara una sola nube en todo el horizonte visible, oyóse el estampido de un trueno al mismo tiempo que el cielo se inundaba de una claridad rojiza que permaneció visible en el espacio de algunos segundos. La circunstancia de que la luz era roja y de que se observó tan relativamente largo tiempo nos ha decidido a aceptarla como un fenómeno cuya explicación está velada a los griegos como nosotros. Pasando a la literatura, porque estos son casos de observaciones, pasando a la literatura en sí, el primer texto que incorpora extraterrestres en la ciencia ficción argentina data de 1816 y fue publicado en un periódico llamado La Patria Argentina. El autor era Antonio José Valdés. Apareció en el número de julio de 1816, es decir, solo un mes después de la declaración de la independencia. Está inspirado en cierta medida en el Micromegas de Voltaire y trata de dos gigantes del planeta Júpiter que llegan a la Tierra, recorren las calles de Buenos Aires, ven todos los defectos que hay, el hecho de que las calles no estén adoquinadas todavía, que el puerto sea un gran montón de barro y no tenga calas como para que puedan entrar los navíos, y bueno, realiza un montón de modificaciones por medio de poderes mágicos, y luego de recorrer las calles de Buenos Aires decide volver a su planeta porque no ha encontrado vida inteligente. Es decir, se trata de un texto muy satírico de lo que sería la situación sociopolítica de aquellos años. Y eso nos da una clave de lo que será la representación temprana del extraterrestre en nuestra literatura fantástica decimonónica. Se utiliza a menudo como una forma de ejercer una sátira sobre la sociedad terrestre, mostrando, por ejemplo, un habitante de Marte que llega a la Tierra y que describe con reprobación nuestras costumbres, o viajando hacia ese planeta o hacia otros, y mostrando de modo alegórico en la descripción de la sociedad marciana, selenita o lo que fuese, los defectos terrestres. La siguiente obra con intervención de extraterrestres fue El viaje maravilloso del señor Knick-Knack, de 1875, de Eduardo Ladislao Holder. Constituye también el primer texto de nuestra literatura donde se describe un viaje interplanetario. Se trata de un viaje al planeta Marte. El protagonista es un joven de 20 años llamado Knick-Knack, que era un nombre tomado irónicamente de una marca de galletitas de la empresa Bagley, que entabla amistad con un espiritista alemán recién llegado al país. Deciden privarse de alimento y de agua durante 8 días a fin de que su espíritu, sus almas, se desencarnen del cuerpo, y bueno, una vez que lo consiguen, ambos suben hasta la atmósfera superior, pasan al espacio exterior y deambulan por los abismos siderales, viendo a la Tierra disminuir de tamaño y confundirse con el resto de los astros, y a un disco rojizo volverse cada vez mayor, y ese disco rojizo no es otro que el planeta Marte. Al descender en Marte encuentran el espíritu de un médico que los atendió durante su ayuno y que poco después falleció. Y el trío se une en la exploración del planeta Marte, en lo que podríamos considerar la primera crónica marciana argentina, ya escrita hace casi 150 años. Este planteo argumental esconde un posicionamiento literario, la ruptura con la antigua tradición de las narraciones de viajes extáticos, en que el protagonista se libera momentáneamente de su cuerpo y explora el universo mediante su alma, pero sin participar en la separación entre alma y cuerpo, y sin intervenir
físicamente en los mundos citados. En Holberg la separación es voluntaria y los protagonistas interactúan con los marcianos. En esto hay algunas similitudes con Lumen, de 1872, de Camille Flammarion, y con el libro Páginas da Historia do Brasil, escrita no ano 2000, de 1868, de Joaquín Felicio dos Santos, donde se produce un viaje al futuro gracias a un medio. El planeta rojo es descrito en esta novela de 1875 de forma minuciosa para que sea claro el propósito del autor. Se trata de una referencia en clave alegórico-paródica a la Tierra. Así, los continentes marcianos son la Mignacia septentrional y la Mignacia meridional, que corresponden a América del Norte y América del Sur. Están también los continentes de Seelia, Protovia y Melania, que corresponden a Asia, África y Europa. Melania es África por el tema de la piel pigmentada, del melanismo, y Protovia es Asia. Se consideraba que la humanidad había surgido en Asia y bueno, hoy sabemos que ha surgido en África. Mignac desciende en la zona meridional, en una región de llanuras limitadas al oeste por una cordillera y que está cubierta por gramíneas, es decir, se trata de una especie de puesta en espejo de la Argentina. Dado que la comarca es este reflejo de Argentina, se llama aureliana, es decir, hay un cambio de metales. La Argentina se llama así por el río de la Plata, argentum en latín, y aurum es oro, y entonces por eso aureliano. Un rasgo curioso del texto es que emplea una terminología que hoy en día nos resultaría exótica. Hoy en día usamos el término marciano por influencia del inglés martian. Holberg utiliza marcial, así por ejemplo habla de una casa marcial, un árbol marcialita. Se trata de una terminología, un léxico previo a esta difusión del léxico de origen anglosajón. Los espíritus arriban a una ciudad llamada Teópolis, o ciudad de Dios, que es una alusión a los conflictos entre la Iglesia y la ciencia desarrollados en la Argentina del siglo XIX, y en los que Holberg, un conocido darwinista y partidario de la educación laica, se encontraba a favor de la ciencia. Teópolis está poblada por marcianos fanáticos de la religión local y es descrita como un sitio sombrío. Hay otra ciudad opuesta, llamada Sofópolis, o ciudad de los sabios, que está poblada por marcianos entusiastas de la ciencia y de los estudios positivos y que es llena de vida y alegría. Como puede apreciarse, se trata de dos grupos bien diferenciados. No hay matices ni medias tintas en este planteo. Al día siguiente, los personajes visitan la academia, situada por supuesto en Sofópolis. El personal se divide en sabios teóricos y prácticos, y la academia, que es el centro neurálgico de la ciudad, no solo constituye un sitio de creación y difusión de saber, sino que también ejerce funciones ejecutivas y legislativas. Toda ley vigente en la urbe es propuesta, debatida y sancionada en su ámbito, y la idea subyacente de Holberg es que el gobierno no debe ser efectuado por los ciudadanos más populares, sino por los más inteligentes, en una suerte de talentocracia. Tras esta visita, el médico se casa con una mujer local y la ceremonia de la boda es totalmente laica, sin intervención de elementos religiosos. Los oficiantes son civiles en vez de sacerdotes y el lugar elegido es la academia como templo del saber en vez de una iglesia. Lo que tiene la función de espectacularizar el quiebre con la institución eclesiástica. Los obsequios están compuestos por textos científicos. La religión marciana, cuyos oficiantes son los teopolitanos, tiene características que la diferencian de las terrestres. Algunas son simples detalles y están basados en la necesidad de crear o incorporar elementos pintorescos en el relato para mantener el interés narrativo. Por ejemplo, el Jesús marciano no fue ejecutado en una cruz, sino en una columna, por lo que se lo llama Nuestro Señor de la Columna. Otras diferencias más importantes tienen que ver con las creencias espiritistas que albergaba Holberg, como por ejemplo la teoría de la reencarnación. Al morir, los marcianos son llevados al templo de la regeneración, donde sus cuerpos desaparecen y sus almas transmigran a nuevos cuerpos, sea en su propio planeta o sea en planetas vecinos.
Es decir, no hay cementerios, sino máquinas desintegradoras que destruyen el cuerpo y liberan el alma. Los habitantes son similares a los terrestres tanto en la vestimenta como en el idioma. Holberg basó la existencia de esta humanidad marciana en una lectura un tanto antropocéntrica de las teorías de Darwin, según la cual toda forma de vida en un planeta tendería a perfeccionarse gradualmente hasta generar una especie similar al Homo sapiens. Sin embargo, en aras de la creación de un verosímil, describe ciertas particularidades de los marcianos que los distinguen de sus equivalentes terrestres. Por ejemplo, sus cuerpos emiten constantemente una fosforescencia que permiten que no necesiten luz artificial y también pueden asimilar completamente sus alimentos, con lo que han evitado la necesidad de la defecación. La parafernalia tecnológica es escasa, ya que muchas actividades, como el viaje interplanetario, por ejemplo, son realizadas mediante sistemas psíquicos. Los pocos episodios citables demuestran que los marcianos han desarrollado adelantos científicos superiores a los terrestres. Entre ellos una curiosa arma llamada rayo de sol condensado, un receptáculo portátil que encierra mediante un campo magnético un núcleo de luz solar capaz de destruir cualquier blanco. También hay fonógrafos usados para la emisión de música durante situaciones solemnes. Otro texto interesante fue publicado en el diario El Nacional el 10 de febrero de 1874 y se titula En la Luna, es un relato anónimo, que también emplea la alegoría para la sátira política. El narrador durante un sueño se metamorfosea en un pájaro y recorre el espacio extraterreno hasta llegar a la Luna. Describe sus impresiones de ese mundo, concluyendo que sus habitantes no se diferencian de los terrestres. El planeta, mejor dicho, el satélite, pretende marchar a pasos agigantados por la senda del progreso, como la Tierra, a través de los avances tecnológicos, pero no han desarrollado la parte moral, ya que también imperan el mal, la corrupción, la traición y la mentira. Se describe, por ejemplo, una sesión del Congreso Lunar donde se producen tantas infamias y hechos malévolos que el protagonista se indigna tanto que la furia lo hace despertar y termina encontrándose en su lecho, con lo que la historia concluye diciendo que se trataba de un sueño. Se trata de una descripción de estos problemas lunares que en realidad está hablando de manera oblicua de los propios problemas locales. Le sigue un avatar argentino de un famoso engaño periodístico francés. El 13 de octubre de 1877, en el diario La Capital de Rosario, apareció una carta escrita por un francés llamado A. Sebar, que se encontraba de vacaciones y que narra el encuentro de un meteorito junto con otros investigadores, un tal Mr. David y Mr. Paxton, en la zona de Carcarañá. Bueno, perforan el meteorito y la mecha, al encontrar un hueco, se hunde, el agujero es agrandado y se consigue ingresar a un compartimiento dentro de dicho meteorito, donde había una ánfora con dibujos extraños. Las maravillas no acaban ahí, sino que, como en los por entonces populares relatos sobre excavaciones de tumbas egipcias, descubren que el piso suena a hueco y que hay una cámara oculta bajo la anterior. En ella encuentran una momia que en vez de nariz tiene una trompa que sale de la frente y que solamente tiene unos 14 dientes. El origen de la criatura pudo ser determinado por una pequeña plancha de plata que tenía un dibujo donde alrededor de un sol orbitaban varios cuerpos celestes a las distancias exactas que separaban a los planetas del sistema solar. Marte estaba representado en tamaño mayor, lo que llevó a especular que fuera la patria de la criatura. La carta concluía de un modo un tanto comercial, invitando al público a visitar la momia extraterrestre, el ánfora y la plancha de plata, que estarían expuestas durante la permanencia del francés en Carcarañá. También se ofrecía o se vendía a cada visitante un dibujo y una estatuilla de yeso que representaba al habitante de Marte. Bueno, esta fascinante historia es en realidad apócrifa. Su origen nos remonta a la prensa francesa de la década anterior, en la que circuló un engaño. En el año 1864, un corresponsal anónimo comenzó a enviar al diario parisino Le País una serie de cartas sobre el supuesto descubrimiento de un extraterrestre momificado dentro de un meteorito en las montañas rocosas de los Estados Unidos.
Le siguieron otras donde se relataban los debates de un cónclave de sabios sobre ese tema. Ahora bien, el pequeño enigma encontró su solución al año siguiente, en 1865, cuando Henri de Parville publicó la novela Un habitante del planeta Marte, que estaba compuesta por esta serie de cartas que habían sido enviadas al diario francés como testimonios auténticos. Es decir, Parville presentó las entregas en el periódico bajo este rótulo para aumentar el interés del lectorado. El exponente más visible de esta estrategia publicitaria es conocido por todos y se trata de la famosa transmisión de Orson Welles de La Guerra de los Mundos, que había sido presentada en un momento, se había creído que se trataba de un informativo real y que aterró a una gran cantidad de gente porque se terminó creyendo que era auténticamente real, pero en realidad se trataba de una ficcionalización de un radioteatro hecho en base a esta novela. Dicho sea de paso, un caso similar ocurrió en Quito, el 12 de febrero de 1949, cuando el director radiofónico Leonardo Páez realizó una adaptación personal de la novela de Welles, tratando de que fuera verosímil. Un locutor detuvo un número musical en vivo para informar que una bola de fuego llena de marcianos había aterrizado en las Islas Galápagos, en Quito y en la Tacunga. Los actores empleaban vasos y ollas como para simular los sonidos. La población quedó aterrada y al descubrir la verdad atacó e incendió las instalaciones de Radio Quito, causando 5 muertos, y durante 2 años la estación de radio permaneció cerrada. La siguiente obra es el relato de Un mundo a otro, de 1879, de Carlos Monsalve. Su protagonista, el doctor Panax, es una suerte de científico loco que bueno, ha estudiado el idioma de los cocodrilos, jamás ríe, tiene reacciones imprevisibles, y es estudiante de lo que se llama filología irracional, lo cual es una parodia a la ciencia filológica. Es autor de obras con títulos absurdos como La mortalidad de los inmortales. En un momento dado, él traduce un manuscrito del sánscrito que se trata de las memorias de Adima, nombre sánscrito de Adán, que narra su llegada a la Tierra desde un planeta próximo. Cito el texto: yo, Adima, y mi esposa Eva, vinimos a este planeta desde nuestro próximo mundo. Las cosas grandes deben decirse sencillamente. Cuando el sol desaparece y empiezan a centellear los astros en la misteriosa oscuridad de la noche, entonces, abrumado por el dolor, permanezco silencioso y abstraído, contemplando el planeta, mi patria que gira en el espacio, arrastrando todos los recuerdos de mi existencia. No aparece descrito el modo en que se realiza el viaje espacial, tampoco el planeta de origen ni la cantidad de seres humanos intervenientes en la travesía, solo se menciona a Adima y a Eva. Son detalles innecesarios, ya que el objetivo básico del texto no es narrar de modo pormenorizado una epopeya interplanetaria, sino, como en el caso de Holberg, oponerse a los postulados de la religión oficial. En efecto, el relato de Adima constituye una versión laica y racionalizada de la cosmología bíblica. Lee el Génesis a la luz de la ciencia, eliminando todo recurso a lo trascendente, reduciendo a hecho natural lo que previamente se consideraba hecho sobrenatural. Es decir, mientras la ciencia ficción convencional y actual visita el futuro para anticipar los desarrollos del porvenir, de un mundo a otro visita el pasado para cuestionar la historia teológica y reescribir el relato de los orígenes de la especie. Otra obra fue escrita por Damián Menéndez, que fue un muchacho de San Nicolás de los Arroyos que murió muy joven, a los 26 años, y que en 1894 escribió una novela llamada La luna habitada, el futuro del hombre. Permanece inédita, en forma de manuscrito, la he consultado en el Museo de San Nicolás de los Arroyos, la transcribí y la publiqué en una antología mía que se llama Cuentos Fantásticos Argentinos del siglo XIX, a pesar de que técnicamente no es un cuento, sino es una novela corta. Narra un viaje en globo a la luna realizado por un argentino. Fermín Fernández, el protagonista, nace en una estancia situada en las sierras de Tandil. Es sumamente inteligente y entonces los padres lo envían a Buenos Aires como para que estudie en la universidad, se perfeccione, y allí estudia mecánica, y física, química y selenografía. Dedica mucho tiempo a recorrer los museos y al ver los esqueletos de los dinosaurios
comienza a pensar que quizá la humanidad perezca también de la misma forma a pesar de su desarrollo actual. Europa estaba exhausta, según dice, y millones de hombres la abandonan cada día para dirigirse a América, aún poco poblada, pero llegarán momentos, según medita Bergelín, en que el nuevo continente se verá saturado, sufriendo escasez, hambrunas y decadencia. La única solución viable a largo plazo, según piensa, será la migración en masa de la humanidad a otro planeta o satélite. Bergelín resuelve intentar un viaje a la Luna a fin de iniciar su colonización. El vehículo es un globo y lo despiden en su partida como héroe el presidente de la República junto con sus ministros y toda una gran multitud. La travesía se desarrolla según lo planeado, sin más escollos que el temor a ser golpeado por un meteoro. Llega a la superficie lunar, constituida por una interminable llanura desprovista de toda forma de vida. Sin embargo, hay una pequeña atmósfera que alcanza los 200 metros y eso le permite desembarcar de la barquilla sobre el suelo del satélite. Encuentran en un valle construcciones de pequeño tamaño que le recuerdan a nidos de pájaros. Resulta ser una ciudad diminuta construida en base a los mismos principios arquitectónicos de la Tierra. Los edificios tienen una altura de 80 centímetros, las calles un ancho de 2 metros. Al poco tiempo llega hasta él un carruaje conducido por 2 pequeños caballos con un hombre de unos 30 centímetros que resulta ser Laucuren, el presidente de la Luna. Tienen un breve diálogo que les permite establecer las mutuas intenciones pacíficas y el selenita lo invita a entrar en la ciudad diciéndole que trate de no romper nada mediante un tropezón o mediante un movimiento. Los selenitas no conservan registros historiográficos relativos a sus orígenes. Hay una discordia entre sus eruditos. Algunos opinan que Marte es su planeta de origen y otros que son completamente autóctonos. La civilización de ellos tiene un desarrollo particular. No ha desarrollado demasiado el plano científico, el plano tecnológico, pero sí la ciencia, el arte, los aspectos espirituales y la moral. Áreas en que la Tierra no ha brillado demasiado, según Bergelín, debido a todo el tema de las guerras, crímenes y cosas por el estilo. Es decir, Bergelín comprende que el contacto entre ambos mundos será útil, ya que uno aportará al otro lo que al otro le falta. Pero la posibilidad de salvar a la Tierra gracias a la colonización de la Luna no basta a Bergelín, sino que decide explorar el lado oculto del satélite que los selenitas no conocen. Parte de nuevo en su globo y se encuentra con una gran cantidad de volcanes y termina cayendo en uno de estos volcanes y muriendo. La Luna habitada, dentro de esta polémica entre el laicismo y el catolicismo del periodo, se inscribe claramente en la primera visión, en la primera posición. Presenta un planteo secularizado y científico del devenir del hombre y del universo, en que no aparecen alusiones a designios divinos para la humanidad, como por ejemplo apocalipsis o juicios finales, sino que hay una teoría de puño entre entrópico y malthusiano del desgaste de los recursos del planeta. También se dedica mucho espacio a exponer la teoría del darwinismo y la teoría laplaciana de formación de la Tierra. Para cerrar el siglo XIX, hay que citar la comparsa de carnaval, Los habitantes de la Luna, como para variar un poco la cosa con respecto a la literatura pura. Esta comparsa de carnaval vestía como selenitas, apareció en el corso de 1873 y, según una crónica de la época, causó sensación por lo originalísimo de sus trajes y la sal con que cada uno de sus miembros ha sabido desempeñar sus extravagantes papeles. Bueno, cada uno de los desfiles culminaba con un breve acto en el cual los protagonistas recibían un telegrama de la Luna y por lo tanto debían partir urgentemente de vuelta a su satélite, obligándolos a abandonar la Tierra. En el periodo de entre siglos, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, la visión del extraterrestre en la ciencia ficción y en el imaginario social experimentó un profundo cambio. Anteriormente, si bien abundaban las novelas sobre la vida extraterrestre, siendo Marte el escenario más transitado, solamente presentaban a Marte de modo limitado. La travesía era emprendida por un individuo aislado, o a lo sumo por un reducido grupo de amigos. En el caso de Holbach ni siquiera se trataba de un viaje físico, sino que era un viaje mental, y no había mayor consecuencia para ambos mundos
el intercambio de embajadores. Era un sistema estático, sin interrelación profunda entre los diversos sistemas planetarios. Otro rasgo de estos textos previos era que se limitaban a construir la sociedad alienígena como un reflejo o una alegoría de la terrestre. La gran revolución fue la publicación en 1897 de la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, que cambió el concepto de mero contacto con los extraterrestres, que dejaba inafectado el status quo, por el de invasión extraterrestre, por el de un ataque militar que generaba obvias transformaciones en la sociedad humana. Este ataque masivo de los vecinos cósmicos con el fin de imponer su dominio tuvo mucho que ver con la difusión de la teoría de la evolución, con sus nociones de competencia entre las distintas especies, de supervivencia del más apto, y de que el hombre no es el pináculo de la vida, sino que proviene de seres menos desarrollados y que engendrará seres más desarrollados en el futuro. Ahora bien, si el hombre no es un ser definitivo, creado a imagen y semejanza de Dios, como postulaban las religiones convencionales, entonces puede estar situado en un plano de inferioridad con respecto a otros habitantes de otros planetas que posean una ciencia más avanzada. Y dentro de la struggle for life darwinista puede ser aniquilado por estas criaturas. La invasión de los marcianos no es más que un ejemplo de esta lucha por la vida, donde una especie desarrollada desplaza otra menos desarrollada, un hecho ni bueno ni malo, sino simplemente natural. Wells en ningún momento critica el ataque desde un punto de vista moral. Para evitar cualquier impresión de que el acto de los marcianos es presentado bajo un punto de vista negativo, le recuerda al lector que también los hombres blancos han exterminado otras culturas, como las culturas indígenas americanas, como los indígenas de Australia. Entonces que el lector, antes de juzgar a los marcianos, vea su propia sociedad. Recordemos que Wells era inglés y le estaba hablando a sus compatriotas. Otro aspecto es que los textos previos solían presentar a los extraterrestres como criaturas similares a los humanos o incluso idénticas. En la Guerra de los Mundos, los marcianos eran seres completamente diferentes, tanto en el plano físico como en el mental. Wells consiguió por primera vez en la literatura dejar de lado el antropocentrismo y crear una impresión de alienidad absoluta, lo cual era más verosímil desde el punto de vista científico, porque si en nuestro planeta la vida se ha desarrollado en seres tan distintos como una ballena y una flor, bueno, en un sitio donde ha tenido un origen absolutamente aparte, obviamente tendrá muchas más diferencias. Incluso cuando se examina la tecnología capturada, resulta ser incomprensible y no hay ninguna comunicación entre marcianos y humanos, ninguna comunicación lingüística. Es decir, la novela de Wells marcó profundamente la ciencia ficción posterior, introduciendo en la representación narrativa de los extraterrestres los elementos de heterogeneidad física y mental, de invasión, de lucha entre especies, de superioridad intelectual de los invasores y de posibilidad de extensión de la raza humana. A partir de entonces, el género no volvería a ser el mismo. Pasando al siglo XX, voy a hacer una selección muy breve de algunas de las principales novelas y algunos relatos, entre ellos algunos textos de los que abrevió El Eternauta de Oesterheld, que tienen representaciones muy interesantes y en distintas etapas de la vida extraterrestre. La primera que voy a abordar, aclaro que voy a llegar hasta el año 1960 para no extenderme demasiado. La primera corresponde a Adolfo Bioy Casares. Bueno, todos sabemos que antes de la invención de Morel, él publicó 6 libros de juventud que después no volvió a reimprimir, como La Nueva Tormenta, Caos, La Estatua Casera y otros más. En uno de ellos, de 1934, llamado Caos, publicó el relato de La Duda en el Espacio, que narra de forma lúdica el viaje de un astronauta argentino para hallar la estrella más lejana y observar desde ese punto de privilegiada perspectiva la configuración general del universo. Parte en una astronave, vagabundea de planeta en planeta, y en el primero encuentra un mundo de extraterrestres tentaculares, en el segundo algunos que son plantas animadas de movimiento y que han desarrollado una especie de civilización,
Y en el tercero conoce a Ileria, un ser feminoide, que comparte características de flor, de pájaro y de lombriz, y del cual se enamora. Luego va a otro mundo que posee flora y fauna prehistóricas, después otros sistemas planetarios en miniatura que flotan cerca de la superficie, y luego vuelve a la Tierra con Ileria, es recibido como héroe y al poco tiempo recluido en un manicomio. Es decir, ese es algo así como el final irónico o humorístico del texto. La temática del viaje espacial y de concreto el vagabundeo en el espacio y el hallazgo de alienígenas extravagantes era muy frecuente en la space opera de la época. Por ejemplo, en The Skylab of Space de Edward Smith y en La Era Lunar de Jack Williamson, donde también aparece el tema del amor entre un hombre y una mujer alienígena que finalmente muere al igual que Ileria. Otra novela interesante es Hacia un mundo perfecto, Tierra Nueva, publicada en La Plata en 1945 con el seudónimo Rodolfo Scorpio, que narra la partida de un poeta argentino hacia un lejano sistema solar, donde hallan un mundo llamado por sus habitantes Tierra Nueva. Se trata de seres idénticos a los humanos, la tecnología es más avanzada que la terrestre del momento, por ejemplo, se desplazan en autogiros, hay televisión, beben líquidos vitamínicos y se alimentan con rayos nutritivos, por lo que casi no precisan de un sistema digestivo. Existe el amor libre y los fetos no se desarrollan en el vientre de la mujer, sino en máquinas paridoras. Eso hace que se disuelva el concepto de familia, ya que los individuos ignoran quiénes fueron sus padres y hace que aumente el vínculo y el afecto hacia el conjunto de la sociedad, lo que evita la guerra y evita también los crímenes. No todo es ciencia, sino que los habitantes no eligen sus profesiones de modo libre, sino que les asignan las más adecuadas a su índole, a su personalidad, mediante los datos proporcionados por una carta astrológica, ya que la posición del zodíaco al momento de nacer, según los habitantes de ese planeta, determina la personalidad y los gustos. Es decir, se trata de una mixtura de ciencia y de misticismo. Similar en concepto es el Interplanetario Atómico de 1945 de Alberto Brum, donde un grupo de sabios parte de un cohete al planeta Marte y visita también Ganímedes y Júpiter en un periplo por el sistema solar. No entran demasiado en contacto con extraterrestres racionales, aunque se insinúa su existencia, pero sí con numerosas especies de la fauna local, como por ejemplo grandes babosas de gelatina transparente que habitan en cavernas. Ya desde el título es una obra marcada por los bombardeos atómicos de Hiroshima y de Nagasaki, y a lo largo de toda la novela se aclara continuamente que la propulsión del cohete, sus armas y casi cada artefacto interno funcionan con energía atómica, y de hecho sería tema para otra conferencia el tema de la obsesión atómica que hubo en la ciencia ficción entre 1945 y 1960. Otro libro muy interesante es Origen, Estructura y Destino de los Platos Voladores, de 1953, de Jorge Ignacio Duplot. Es un temprano tratado sobre omnilogía, pero tiene tantos elementos narrativos que merece ser incluido en este panorama. Un grupo de investigadores argentinos ha entrado en contacto a través de un medium con un espíritu desencarnado de un ingeniero que les brinda datos sobre el cosmos y sobre la vida extraterrestre, así como los platos voladores. Era como se llamaban por entonces los ovnis. El texto no solamente combina el ensayo omnilógico con el relato de puño espiritista, sino que también incluye elementos de las utopías clásicas, ya que narra la organización de la sociedad de Ganímedes. Está avanzada no solamente en el plano tecnológico, sino en el social. Son seres más pequeños que los humanos, con un cerebro muy grande y poco acostumbrados a los ejercicios físicos. Sus pies han perdido los dedos, emplean ferrocarriles muy grandes, que cada vagón contiene unos 1000 pasajeros, tienen cine en colores y en relieve, y a los delincuentes se los regeneran, no mediante la prisión, sino una corrección de las ondas cerebrales como para transformarlos en buenos ciudadanos. Otra novela fue Yanquis en Marte, de 1953, del jesuita Hipólito Jerez, que narra el viaje en cohete por parte de algunos miembros argentinos de esa orden para establecer un monasterio en el planeta Marte. Los marcianos son parecidos a los humanos, con la única excepción de tener ojos púrpuras. Al ver a los visitantes se muestran horrorizados y los llaman deicidas,
debido a que mataron a Jesús. Cuando los monjes exponen sus intenciones pacíficas, ambos grupos dialogan. Los marcianos son una rama de la humanidad que no ha conocido el pecado original y que por lo tanto en su mundo no existe el mal. No hay pobreza ni riqueza, no se envejece ni se muere, sino que todos viven en una perpetua juventud. Llaman cenicienta a la tierra, ya que es la paria del sistema solar. La novela, que abunda en críticas a otras religiones, concluye con los marcianos guiando a los terrestres para prepararse para el juicio final, que no solamente abarcará la Tierra, sino al universo entero. También de 1953, que es La última sensación del siglo XX, de Franz Manfred, donde un grupo internacional de sabios parte desde Argentina, en el Cohete Patagonia, para explorar el sistema solar. Es un grupo internacional, lo que muestra las preocupaciones que había sobre las distintas guerras entre países, y por eso muestra una tripulación casi multirracial. Expone esta novela la teoría de la recapitulación cósmica, es decir, según esta, los planetas poseen un devenir histórico exactamente similar, aunque diacrónico. Los más alejados del Sol, como Júpiter, están más adelantados, los más cercanos, y por lo tanto más jóvenes, están más atrasados. Marte es un caso intermedio entre Júpiter y la Tierra, y Venus es un calco de la Tierra en la época del Imperio Romano, es decir, marcha en su evolución con un retraso de 2000 años. Mercurio está en su prehistoria. Otra novela es Inés, la reina de Marte, de 1955, de Valentín Chernovetsky, que transcurre en el año 1999 y presenta un contacto pacífico entre los terrestres, los selenitas y los marcianos, pero los terrestres codician los secretos tecnológicos de Marte, especialmente en los referidos a armas atómicas. Comienzan a surgir tensiones entre ambos planetas hasta que Inés, una joven judía que ha vivido en carne propia los horrores de la Segunda Guerra Mundial y se ha radicado en Argentina, consigue la paz entre ambos planetas gracias a su mensaje de armonía entre razas. Luego tenemos un texto interesante que puede ser considerado un precursor del Eternauta de Westergel. Se trata del relato Saturnino Fernández Héroe, publicado en 1955 por Ignacio Covarrubias en la revista de ciencia ficción Más Allá, que presenta una invasión extraterrestre que recurre al método de una nevada venenosa que mata instantáneamente a los seres humanos. La especie es salvada por un borracho, el Saturnino Fernández del título, al que el alcohol lo vuelve invulnerable. Es un abordaje irónico de lo que ya se había vuelto un tópico muy trillado en la ciencia ficción, la invasión extraterrestre, y de lo que también era un tópico, el hecho de que un héroe solitario salvase toda la raza humana gracias a su intervención heroica. En 1957 apareció la novela Invasión Marciana, de Carlos Ball, que también es otra posible influencia sobre Westergel, ya casi contemporánea a la publicación de El Eternauta en Hora Cero semanal. Los habitantes de Marte lanzan una invasión sobre la Tierra, empleando ejércitos compuestos por diversas criaturas que han esclavizado a lo largo de las conquistas de otros planetas. Es decir, utilizan, por ejemplo, a selenitas como tropas de choque, algo así como en El Eternauta se usan los burgos, ¿verdad? La novela se centra sobre los acontecimientos militares en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, ámbitos en los que se triunfa gracias al esfuerzo de un grupo de amigos que se enteró de los acontecimientos gracias a haber escuchado las noticias de la radio desde una casa situada lejos del ataque principal. Ovidio Persiglio es un autor muy interesante, ya que escribió 5 novelas de ciencia ficción y que fue gobernador de Chubut entre 1947 y 1948. La primera novela fue La explosión que destruyó un mundo, publicada en 1958, que empieza in media res presentando al profesor X, que es el protagonista de estas novelas, como objeto de la atención de los gobiernos occidentales y orientales debido a la sabiduría atlante que ha recopilado debido a sus investigaciones. Pero no toma partido ni por el comunismo ni por el capitalismo, sino que considera que sus descubrimientos le pertenecen a toda la humanidad. Las inscripciones que ha descifrado le han revelado la localización exacta de la Atlántida y la causa de su hundimiento, una explosión atómica que terminó colapsando los cimientos geológicos.
En medio del océano, cuando se dispone a investigar la Atlántida, encuentra una nave extraterrestre tripulada por jupiterianos, que son seres pacíficos y evolucionados que buscan beneficiar a la humanidad, pero que lo previenen de los marcianos, que todavía no están tan evolucionados y que, a pesar de su tecnología, buscan esclavizar a los humanos. Tienen espías infiltrados entre los terrestres y que han conspirado para provocar la confrontación entre Oriente y Occidente. La segunda novela es El Uranio de los Atlantes, que continúa la historia en el punto en que concluye la novela anterior. Los jupiterianos sospechan que hay marcianos encubiertos que acechan a la humanidad, disfrazados como terrestres, se proponen buscarlos, pero sin embargo el profesor X debe dejar de lado esta pesquisa de los marcianos para continuar la exploración de las ruinas sumergidas de la ciudad de Atlantis. Tras luchar con un ejército de pulpos gigantes, hallan una sala con una gran cantidad de cabezas humanas cortadas y con controles eléctricos adosados. El profesor X concluye que habían sido momificadas para preservar sus redes neuronales, siendo usadas como archivos por los sabios atlantes. Cuando estos necesitaban consultar algún dato o detalle del pasado, solamente tenían que conectar sus mentes a los cerebros momificados. Entonces el profesor X ordena transportar todas estas cabezas a el barco como para poder consultarlas en un futuro. Después, la primera base interplanetaria, la tercera novela, va narrando diversos planteos sobre el futuro de la humanidad que los jupiterianos le revelan al profesor X y le entregan al profesor una caja de cristal que permitirá crear un puente electromagnético entre la Tierra y Júpiter. La cuarta novela, Sobrevolando mundos desconocidos, se inicia con la descripción de un Congreso Mundial de Sabios. Como los descubrimientos del profesor X estaban basados en la ciencia de los atlantes, de la cual algunos pueblos antiguos, como los egipcios, fueron sus parciales herederos, deciden revisar todos los saberes arcaicos, todos los saberes de los pueblos antiguos, para desentrañar el porcentaje de verdad que puedan tener. Por un lado está el Congreso y por otro lado la narración retorna al profesor X, que ha conseguido atrapar a varios de estos marcianos infiltrados, y los jupiterianos explican un proyecto para evitar la escalada de la Guerra Fría, que es sacar el uranio atlante del mar de los Sargazos y esconderlo en Júpiter, lejos del alcance de los orientales, los occidentales y los marcianos. El último volumen, y quinto, La invasión marciana, estaba anunciado en las solapas de los libros anteriores, pero solamente fue publicado en 1995. Narra la travesía del profesor X por el sistema solar a bordo de la nave jupiteriana y su visita a este planeta donde comprueba su tecnología avanzada y ve toda su avanzada tecnología, su sistema de gobierno social, que me parece muy interesante y al que decide tratar de traer a la Tierra como una propuesta para los distintos gobiernos. De 1960 data el relato El dulce color de las estrellas de Alfredo Julio Grassi, que es un texto que narra una especie de congreso marciano, que están muy felices debido a que la Tierra entrará en contacto con ellos debido al lanzamiento de un proyectil que caerá en Marte, que sería el primer contacto entre ambos planetas. Sin embargo, el proyectil que lanzan los terrestres resulta ser un misil con una carga atómica que cae justo en el lugar donde se estaba celebrando el Congreso marciano y mata a los últimos exponentes de la raza marciana. Está muy influido por Bradbury y presenta a los marcianos como seres puros y espirituales, aunque débiles, y a los hombres como seres militaristas y materialistas. Esta variante ideológica no solamente tiene el objetivo literario de renovar la presentación narrativa de los extraterrestres, sino también de expresar una crítica a la alienación sufrida por el ser humano a causa de una invasión autoinfligida, la del lucro, el excesivo desarrollo tecnológico y la falta de un sentido en la vida. El último texto que voy a mencionar antes de pasar a las conclusiones es la novela Un mensaje de otros mundos de 1961 de Leónidas Rodríguez, donde la Tierra es visitada por un emisario extraterrestre de un planeta no especificado que trae un mensaje de paz y de armonía motivado por la preocupación de que las demás razas del cosmos tienen ante la escalada de tensión militar en la Tierra.
es recibido cálidamente por diversos grupos de pacifistas y de comunidades que han vuelto a la naturaleza, asqueadas de la vida urbana y tecnológica, pero los gobernantes y los militares de las naciones enfrentadas lo ven como un agitador y lo fuerzan a retornar a su mundo. Bueno, luego de este brevísimo panorama en el cual solamente seleccioné algunas obras específicas, se pueden trazar algunas conclusiones. En primer lugar, durante el siglo XIX el extraterrestre es usado como un vehículo para la sátira política en clave alegórica, presentando una visión en espejo de la Tierra y especialmente de la Argentina. No interesa por sí mismo o como material de especulación científica, por ello rara vez aparecen fisiologías alienígenas diferentes a la humana, ya que ello no interesaba a los narradores. Simplemente el extraterrestre era un instrumento para la referencia mediada a los problemas locales. Y no tenía sentido el esfuerzo narrativo extra de imaginar cuerpos distintos. Incluso eso era contraproducente, ya que hubiera debilitado la intención alegórica. En segundo lugar, en esta temprana falta de representaciones convincentes de alienígenas distintos a los seres humanos, hay otros factores adicionales a tener en cuenta. Por un lado, se trataba de un tema que requería una fuerte carga de datos científicos para que la exposición narrativa se volviera verosímil, y eran escasos los autores nacionales capaces de manejarlos. Por otro, era un tema posiblemente considerado demasiado extravagante por los escritores del periodo. En tercer lugar, la influencia de Wells, visible a partir de 1897 y consistente en un abordaje realista y darwinista del tema, presentando a los alienígenas como competidores por los recursos cósmicos, fue determinante pero no absoluta. Durante el siglo XX coexisten dos grupos de textos. Por un lado, los que muestran sociedades extraterrestres cuya apariencia física es indistinguible de la humana y cuya finalidad narrativa es presentar nuevas estructuras sociales y políticas. Son los herederos de las utopías interplanetarias del siglo XIX, aunque menos orientadas a la sátira que a la pura especulación social. Por otro lado, la corriente influida por Wells, los textos donde aparecen alienígenas físicamente distintos de los humanos, intelectualmente superiores, y que pueden albergar tanto intenciones hostiles, invasión de la Tierra, o intenciones benéficas, el ayudar a los humanos en su evolución. Un tercer camino posible, pero que fue muy poco abordado por los escritores locales, es el encuentro entre una humanidad avanzada con una raza extraterrestre en estado primitivo. En cuarto lugar, las representaciones argentinas de los extraterrestres, así como las expectativas y temores sobre ellos, no son originales, sino que siempre han estado modeladas en base al imaginario occidental sobre el tema, especialmente en base al imaginario occidental de origen anglosajón. No ha existido un planteo auténticamente nacional o regional, excepto en el caso de Juanberg y de su Marte, donde aparecen enfrentados el bando religioso y el científico a modo de alegoría de la situación existente en la Argentina del periodo. En quinto lugar, en los años 50, la invasión marciana desarrollada bajo la forma de una guerra abierta y que debe sus orígenes a las especulaciones darwinistas de Wells, experimenta un cambio. Ya no se trata de invasiones realizadas de modo convencional, sino que se trata de una infiltración sutil en la sociedad humana. A veces comienza con el reemplazo de seres humanos en puestos estratégicos por sus dobles alienígenas, ya sea con modificaciones fisiológicas de estos o con disfraces, y a veces se trata del control mental del conjunto de la sociedad humana mediante dispositivos implantados en su cerebro. Esta modalidad de invasión sutil tiene su origen en los Estados Unidos del periodo, preocupados por la infiltración del comunismo, lo que dio lugar a las persecuciones casi paranoicas del periodo macartista. Por último, en el periodo de transición entre los años 50 y los 60, comienza a desarrollarse otra forma de abordaje del contacto entre humanos y extraterrestres, influida por Bradbury, por ciertas corrientes teomísticas y ecológicas, por el pacifismo y por los esfuerzos tempranos del movimiento que pocos años después desembocó en el hipismo. Se trata de una visión humanista del contacto con los extraterrestres que los presenta como seres casi angélicos que rescatan a los humanos de la barbarie materialista y consumista, trayendo un mensaje espiritual que, entre su contenido, contiene nociones de respeto a la naturaleza y de paz universal. Bueno, para finalizar y en resumen, los extraterrestres y los ovnis tienen una larga historia en la ciencia ficción argentina. Como todos los tópicos literarios, el extraterrestre es una categoría bolsa
que cada época llena según su conveniencia, según sus necesidades, que carga con los contenidos que le interesan o le preocupan. En una primera etapa del siglo XIX fue la sátira social, con mundos extraterrestres que servían para parodiar a la sociedad humana. Luego se comenzaron a escribir especulaciones más autónomas que presentaban proyectos de sociedades avanzadas y deseables. Luego, en las primeras décadas del siglo XX, con las escaladas militaristas y las posteriores guerras mundiales, se planteó la posibilidad de una invasión militar alienígena. En el inicio de la Guerra Fría se pasó al tópico de la invasión sutil, y finalmente a principios de los años 60 comenzó a surgir la antedicha visión humanista del contacto con los extraterrestres, presentados como seres casi angélicos. Es decir, cada periodo de la historia humana y de la literatura de ciencia ficción construye los extraterrestres que cada periodo necesita. Bueno, muchas gracias.